Ya está grabando la clase. Entonces, en la sesión anterior recuerden que nosotros estábamos haciendo la configuración del servicio de HCP, para la cual nos había resultado un error, ¿cierto? El error había sido bastante obvio, sin embargo en ese momento pues no me di cuenta, ¿listo? Pero lo que se realizó fue lo siguiente. Recuerden que nosotros, antes de hacer el reinicio del servicio, les voy a mostrar por acá en el tutorial que les publiqué en la wiki, que les compartí en el COES. Acá, en el curso, yo les había puesto un recurso para realizar la instalación, ¿cierto?, del servicio de HCP en Ubuntu Server. Entonces, por aquí nosotros ya habíamos hecho todo esto, habíamos ingresado a nuestro HCP.com, habíamos creado nuestra subred, y cuando fuimos a hacer el reset o el restart del servicio y verificamos el estatus, nos encontramos con que había un error bastante, bastante marcado, ¿cierto? Y el error fue porque nosotros en nuestra dirección IP estática configuramos que pertenecíamos a una red, y en la red del DHCP configuramos otra, es decir, tenemos algo así. Miren, en este momento, si revisamos el estatus, miren que está activo y corriendo. Pero eso no era lo que sucedía en la sesión anterior. ¿Por qué razón? Miremos aquí en el archivo. Nosotros aquí, bueno, aquí habíamos hecho esta configuración, si estaba bien. Ahora pues yo le puse sysopi.com, pero en realidad esta no afectó. Las puertas de enlace, perdón, los DNS, los mismos que teníamos. El auto evitative también igual quedó. El problema básicamente estaba aquí, cuando nosotros configuramos esta red. Porque en nuestra tarjeta de red, miremos, si yo le digo ifconfig, en nuestra tarjeta de red nosotros pertenecemos en el ENP0S3, pertenecemos a la red 192.168.0. Entonces, como configuramos esa dirección IP estática, la red que vamos a ofertar a través de esa interfaz debería pertenecer a la misma. Y nosotros, o bueno, yo en la sesión anterior, lo que había hecho era colocar aquí otra red. Miren que aquí estaba ejecutándose, y tenemos en este caso pues la red 0, que ofertamos la red 0, la puerta de enlace es la 1, y el rango de direcciones IP va desde la 200 hasta la 230. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo le cambio aquí? Como lo teníamos en la clase anterior, creo que habíamos puesto la 3. Bueno, aquí podemos dejar la misma puerta de enlace, y el rango de IPs también la 3. Listo, si yo cierro ahí y guardo la configuración, reinicio mi servicio, y ahora miro el estado, miren que me vuelve a marcar el error. Es debido a esa razón. Es debido a que nuestra tarjeta de red está configurada con una red y estamos intentando apertar otra, entonces la red no sabe cómo configurarse. Entonces nosotros debemos configurar nuestras subredes según la red que nosotros tengamos. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro servidor, eso no quiere decir que nuestro servidor está limitado a ofertar una sola red, pero sí nosotros necesitamos tener una tarjeta configurada que pertenezca a esa red. En nuestro DHCP podemos ofertar dos redes independientes con dos tarjetas de red por las cuales se va a recibir la solicitud de configuración. ¿Listo? Entonces miren, si ahí volvemos a configurar el archivo como lo teníamos. Recuerden que mi IP o mi tarjeta de red está en la red 0. Entonces ahí, al volverlo a configurar en la red 0, ya volvería a funcionar normal. Ese era básicamente el error que teníamos en la sesión anterior en la configuración. Ahí vuelvo a reiniciar el servicio, y ahora ya lo miramos y ahí está. Listo. Posteriormente ya haremos la prueba con un cliente
verificar que nos asigne una IP dentro de ese rango. ¿Listo? Listo, muchachos. En esa partecita hay alguna duda. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con nuestro trabajo. ¿Listo? Y en esta sesión trabajaremos con el servicio o con la instalación del servicio de de un servidor web. ¿Listo? Un servidor de aplicaciones web, tanto en Windows como en Ubuntu. Y vamos a mirar dos formas de instalación en Windows, porque en Ubuntu pues vamos a trabajar con la clásica. ¿Listo? Antes de ello pues vamos a hacer una contextualización de cómo funciona un servidor web. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a mirar por acá. Les voy a hacer de igual manera un diagramilla en vicio. Recuerden, si en algún momento tienen alguna duda o algún aporte que deseen realizar en la clase, pueden habilitar su micrófono o también pueden escribir al chat. Yo estoy pendiente de las dos cosas. Muy bien. Vamos a ponernos en la situación que vivimos día a día, que nosotros consultamos diferentes páginas web. ¿Listo? Entonces, al realizar nosotros ese proceso, resulta que para nosotros son transparentes muchas cosas, ¿listo? Entre ellas, lo que sucede en los servidores de aplicaciones. Por acá vamos a mirar entonces que nosotros, pues, obviamente tenemos nuestros equipos de cómputo, ¿cierto? Nuestros PC, desde los cuales accedemos a Internet y en Internet, pues, buscamos una página web. Y también tendríamos diferentes servidores. ¿Qué pasa? Resulta que nosotros cuando consultamos una página web, eh, prácticamente los que llevan la comunicación o los que realizan el intercambio de información son los navegadores web. Nosotros casi siempre accedemos a Internet o a una página web a través de los navegadores. ¿Listo? Para ello, pues necesitamos estar en red con el servidor. Coloquemos un enrutador. Ustedes ya deben estar mirando las diferencias entre los enrutadores, los access points, etc. Porque no son lo mismo. Pero bien, eso ya ustedes lo estudian en primaria. Listo. Entonces por ahí tendríamos nosotros nuestros equipos. Acá tendríamos un servidor, bueno, tendríamos N servidores, supongamos que tenemos 4 servidores. ¿Listo? Resulta que estos servidores se van a llamar de la siguiente manera. Este va a ser el servidor de Udenar. Entonces le vamos a colocar www.udenar.edu.co. A este le vamos a llamar, no sé, facebook.com. A este de acá le vamos a llamar youtube.com. Y a este último llamémosle no sé, llamémosle twitter.com. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es independiente, ¿cierto? Es transparente que cuando nosotros, por ejemplo, desde aquí solicitamos ingresar a Facebook, por ejemplo, o a Audenar, ¿listo? Cuando solicitamos ingresar a Audenar, es simple que, o para nosotros se representa directamente la página en nuestro equipo, ¿cierto? No es que tengamos que
que hacer algún proceso diferente o que tengamos que establecer un conjunto de configuraciones. No, eso es transparente para nosotros. ¿Y eso es debido a qué? Eso es debido a que el navegador interpreta y realiza, implementa el protocolo o los protocolos necesarios para navegar a través de Internet. Esta navegación usualmente se realiza a través del protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. ¿Listo? Eh, el HTTP es una sigla, miremosla por acá, vamos a verla. Miren, el HTTP es la sigla de Hypertext Transfer Protocol. ¿Listo? Y el HTTPS es el Safe Hypertext Transfer Protocol. Son dos protocolos diferentes. De eso ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿cierto? Eh, una cosa es el HTTP, ¿cierto? Que es la transferencia de información a través del protocolo HTTP. Aquí pues haríamos, como su nombre lo dice, transferimos hipertexto, y el HTTPS es la transferencia de hipertexto, pero con, de manera segura, ¿listo? Con algún certificado que a nosotros nos dé a entender y nos dé la tranquilidad de que el servidor que estamos consultando es un servicio seguro, ¿listo? Entonces el HTTP, recuerden, es un protocolo, así como el DHCP también era un protocolo, ¿cierto? Así como el FTP es un protocolo, eh, como el SSH, el ICMP, tenemos diferentes protocolos que eso también nos va a servir para hacer el filtro en el firewall, listo, en el IP table, ¿se acuerdan? Entonces nosotros aquí tendríamos nuestras diferentes solicitudes. ¿Y qué pasa? Hay dos estructuras esenciales y muy importantes que debemos tener en cuenta. Bueno, en esencia es una estructura que se divide en dos secciones, que nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos intercambio o hablamos de peticiones HTTP. Resulta que las peticiones HTTP eh, tienen, al igual que todas, y como nosotros lo habíamos visto, tienen un origen y un destino, ¿cierto? El origen, pues, es si se está haciendo la petición, el origen es desde aquí, desde el cliente hacia el servidor, o si se está respondiendo a la petición, el origen es desde el servidor hacia el cliente. Pero sí hay una distinción fundamental entre lo que se, se transmite o entre la información que se, que se intercambia. ¿Listo? Esa información es denominada de dos maneras. Vamos a colocarla por aquí, esto por acá. ¿Listo? Y acá. Esto no debe estar conectado. Entonces, hay dos elementos, dos formas de denominar a estos. ¿Listo? Está la, por acá, está la solicitud HTTP o HTTPS también, y está la respuesta HTTP o HTTPS. Son dos cosas diferentes. Ya ustedes pues pueden ir intuyendo que la solicitud es cuando el cliente hace una solicitud al servidor, y la respuesta es cuando el servidor responde al cliente. ¿Listo? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque en una solicitud HTTP y en una respuesta HTTP se manejan elementos diferentes. Ellas tienen una estructura. Entonces por allá nosotros podemos observar, por ejemplo, miremos aquí, busquemos unas imagencitas de solicitud HTTP en su estructura y vamos a mirar eh, de qué se compone. ¿Listo? Por aquí hay un diagramita
que lo vamos a ver en un momentico. Sin embargo, lo que quiero que miremos es la estructura de las solicitudes y la estructura de las respuestas. Entonces, miremos acá, estructura. Ajá, aquí tenemos, por ejemplo, este esquema. ¿Listo? Ahí espero lo alcancemos a mirar todos. En la solicitud nosotros tenemos que configurar diferentes elementos. ¿Listo? Y por aquí hay unos elementos que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Listo? Para hacer esa configuración. Y debemos tenerlos en cuenta. Y ahorita vamos a mirar qué es cada uno de estos. Entonces, algo esencial, ¿listo? Es el método. El método por el cual nosotros hacemos la solicitud. Aquí de pronto nosotros estemos encontrando un concepto y una palabrita que la hemos escuchado pero no hemos visto esencialmente de qué se trata. Por ejemplo, el método get, ¿cierto? No sé si de pronto ustedes en la codificación de alguna aplicación o algo así hayan escuchado que se puede utilizar get o post, ¿cierto? Get para hacer las solicitudes y post para enviar datos. ¿Han escuchado de hablar de esos elementos, muchachos? No, profe, yo no. Yo tampoco. Bueno, bueno, entonces aquí estamos comprendiendo que cuando vamos a hacer una solicitud, ¿cierto? Una solicitud HTTP, debemos decirle por cuál método. ¿Por qué? Porque este método me da información a mí de lo que se desea hacer. Y esto tiene unos fines, ¿cierto? Porque cada método o cada verbo, también son conocidos como verbos HTTP, cada método HTTP o verbo HTTP tiene una función específica. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué traduce get normalmente? Solicitar, pedir, ¿no? ¿Cómo? Obtener. Solicitar, pedir. Eso. Pedir, obtener, ¿cierto? Y en esencia, miremos por acá, estas imágenes las voy a ir guardando para compartírselas en la plataforma. Listo. Miremos acá que cada verbo, y hay una buena cantidad de verbos, cada verbo tiene una finalidad. Entonces miren, por ejemplo, los métodos HTTP, el método get, miren que en la descripción encontramos el método get solicita una representación de un recurso específico. Entonces nosotros ya debemos ir comprendiendo que estos verbos tienen un uso muy específico, que nosotros no vamos a usar get para enviar datos, ¿cierto? Porque la finalidad del método es obtener datos, solicitar una representación de un recurso. Eso hace referencia a que la representación de un recurso pues es más genérica, ¿cierto? Porque nosotros podemos solicitar una página web que viene en HTML, ¿cierto? O solicitar una consulta que puede venir en XML o en un objeto JSON, etc. Entonces, y aquí se hace una aclaración, miren, dice las peticiones que usan el método get solo deben recuperar datos, no deben enviar datos. Que hay personas, que hay desarrolladores que usan get para enviar y hacer inserts, digamos, en las tablas, sí, eso se puede hacer, pero no es la finalidad, no es la forma correcta. Es como si usted dice que va a comprar una moto o una bicicleta para ir a comprar las verduras y cada vez que va a ir a comprar las verduras termina yéndose a pie. Entonces miren que usted tiene la bicicleta para ir a hacer algo y en realidad lo está haciendo de otra manera. ¿Listo? Es una mala práctica. ¿Sí? Entonces hay que ir comprendiendo esto. A ustedes les va a servir cuando lleguen a la parte ya de desarrollo web. Ya hay que ir comprendiendo que los verbos son de bastante utilidad y hay que utilizarlos pues de la forma adecuada. Aquí ya sabemos que por ejemplo get es el método por el cual se hace la solicitud. ¿Por qué?
porque este le informa al servidor qué tipo de solicitud debe atender. Recuerden esto de aquí. Recuerden que aquí nosotros estamos haciendo la solicitud desde nuestro cliente hacia nuestro servidor. Entonces el servidor, al recibir esta solicitud, tiene que comprender qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Y en el método nosotros le decimos, vea, en esta solicitud yo le estoy pidiendo datos. ¿Listo? Por eso es necesario configurar el método de la solicitud. Hay otros métodos HTTP. Está el método HIT, por ejemplo, que pide una respuesta idéntica a una petición GET. Está el método POST. Miren aquí, el método POST se utiliza para enviar una entidad a un recurso específico. Es decir, este método es uno de los métodos que nos sirve a nosotros para enviar datos. El método put dice reemplaza todas las representaciones actuales de los recursos con la carga útil de una petición. También nos sirve para enviar datos, pero la diferencia, miren, entre post y put es que este envía una entidad para agregar, ¿cierto? En post es agregando un método nuevo. Un elemento nuevo, perdón. En put es para reemplazar, como quien dice, para actualizar. Listo, esa es la diferencia, entonces hay que tener en cuenta eso. En delete, miren, por ejemplo está aquí el delete, es para borrar un recurso. Entonces ahí por ejemplo nos podemos ir imaginando las aplicaciones de administración de entidades en las cuales nosotros les decimos envíeme datos, ¿cierto? Agrégueme un registro a la tabla de productos, lo haríamos con put, ¿cierto? Si yo quiero actualizar un registro de la tabla, perdón, con post. Si quiero actualizar un registro de la tabla productos, entonces debería hacerlo con el verbo http put. Si quiero eliminar un registro, entonces debería utilizar el verbo delete. Y si quiero obtener uno o varios, debería utilizar el verbo get. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el servidor interpreta y para eso se prepara. Si llega una solicitud por get, el servidor se prepara para enviar recursos. ¿Listo? Y esto tiene mucho que ver con el armado de la respuesta. Ya vamos a ver por qué. Resulta que entonces nosotros lo primero que estamos mirando es que en la solicitud debemos decirle qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a solicitar. Si vamos a solicitar que nos envíe datos, o vamos a solicitar que nos guarde unos datos, o vamos a solicitar que nos actualice unos datos, o que borre unos datos. ¿Listo? Por eso es importante establecerle el verbo o el método. Ahora sí, viene otro parámetro que dice path. Miren aquí, por ejemplo, en esta URL que yo tengo acá, tengo una solicitud, en este caso es a través del protocolo HTTPS, listo, por el método get, pero yo no estoy solicitando directamente aquí a developer.mozilla.org. Yo estoy solicitando una región específica, que en este caso, si yo accedo acá, a developer.mozilla.org, miren, accedo a otro recurso, ¿cierto? Pero en este caso yo estoy accediendo a este de acá, a este específico. Y ahí es donde nosotros le estamos diciendo el path que estamos consultando, es decir, la ruta a la cual nosotros estamos consultando. Es como cuando nosotros entrábamos a ingeniería.denar.edu.co, ingeniería.denar.edu.co, para buscar, era así, campus.denar.edu.co. Ingresábamos así a veces, .co. Eso, ingresábamos de esta manera. Y ahí obteníamos una página en blanco, porque el recurso que estábamos solicitando es eso, pero cuando ya le anteponíamos la dirección virtual, o el camino, el path virtual, ahí sí ya nos respondía el servidor Chamilo de la facultad. Entonces, ahí esa es este parámetro path, porque nosotros además de decirle qué es lo que vamos a hacer, el método que vamos a utilizar, debemos decirle de dónde es que lo vamos a utilizar, ¿listo? Para eso se arma la solicitud HTTP, porque miren, aquí yo le digo get,
Entonces al decirle va a solicitar por GET, él no sabe, voy a ordenar, voy a Facebook, voy a YouTube, voy a Twitter. No, él no sabe, debemos decirle a dónde va y para eso se configura el path. ¿Listo? Y por último viene la versión del protocolo. ¿Listo? Que en este caso pues sería HTTP versión 1.1, que es la más actual. O también puede ser HTTPS, etc. ¿Listo? Luego tenemos los headers. Los headers, pues ya si lo traducimos, querría decir los encabezados, ¿cierto? Y en los encabezados se configuran diferentes elementos. Por ejemplo, el host o el servidor al cual vamos a hacer la solicitud. Entonces miren aquí, por ejemplo, cuando yo les decía campus.denar.edu.co, el host sería campus.denar.edu.co. Ahí sería campus.denar.edu.co. Pero el path sería virtual, porque ya tenemos a dónde vamos a hacer la solicitud y ahora sí, de ese servidor, cuál es el recurso al cual yo voy a acceder, porque en los servidores hay muchos recursos a los cuales se accede. Miremos, por ejemplo, aquí, en este, del COES. Si yo accedo, miren, el host sería coes.denar.edu.co, pero yo puedo irme a Course y mirar el recurso de sistemas operacionales, o puedo irme aquí directamente a la raíz y mirar toda la información principal, o también podría ir aquí al área personal, supongo, y miren que el nombre del recurso cambia. Entonces el host sigue siendo el mismo, pero el path cambia. Listo, eso es lo que configuramos acá y aquí. El host es el servidor al cual estamos accediendo. Sí, Jefferson, sí la estoy grabando. Listo, y aquí en el lenguaje, en el Lesser Language, hacemos referencia a la forma en la cual vamos a hacer la transmisión y el intercambio de datos. Recuerden que hace un momentico yo les decía, puede que se haga intercambio de una página web con HTML, o puede que se haga un intercambio con XML, o puede que se haga un intercambio con el formato JSON, puede que hayan diferentes formas de intercambiar datos. Y aquí es donde nosotros lo establecemos, nosotros le estamos diciendo, aquí estamos diciéndole todo lo que necesitamos al servidor. Le decimos, ahí ya tendríamos configurado todo. Le diríamos, el método es get, el recurso es este, la versión que vamos a utilizar tanto usted como yo es esta, el host que yo quiero es este, y la forma en que vamos a transferir los datos es este de aquí. ¿Listo? Así ya sabría el servidor qué es lo que solicitamos, cómo lo solicitamos, en dónde lo solicitamos y cómo nos debe responder. ¿Listo? Es como establecer un acuerdo de entendimiento. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Listo, pero miren que ahí solamente es para que el servidor entienda lo que el cliente me está solicitando. Esa es la primera parte de la comunicación. Porque yo aquí le estoy diciendo lo que necesito, lo que le estoy solicitando. Por eso es la solicitud HTTP. Pero resulta que para esa solicitud HTTP, ya la solicitud viaja por aquí. Entonces viaja con un verbo o con un método y le dice, a ver, esta va hacia ordenar.edu.co. Listo, llega a ordenar.edu.co y en ordenar.edu.co dicen, estamos accediendo a matrículas. Listo, ahí ya conoce la petición. El servidor ya sabe que por get va a entregar, va a enviar el listado de matrículas, supongamos, porque estamos haciendo la consulta por get. Un servicio o un recurso puede llamarse de la misma forma, pero si se hace una consulta por un verbo diferente, se va a comportar de manera diferente. Por ejemplo, si yo consulto www.udenar.edu.co/matrículas con get, el servidor puede que interprete que yo voy a obtener un listado de matrículas, ¿cierto? Pero si consulto el mismo www.udenar.edu.co/matrículas con post, al tener un cambio de método, el servidor estaría preparado para insertar unos datos porque está llegando por post y el verbo HTTP post
es utilizado para hacer inserciones de datos o para hacer cargas de datos. ¿Listo? Entonces el servicio, miren que puede llamarse de la misma manera, pero al ser consultado por un verbo diferente, lo vamos a tener una respuesta diferente, en esencia porque esa es una interpretación a una solicitud diferente. De pronto si por allá más adelante nos encontramos en alguna electiva o en algún seminario, ya podemos trabajar. Les voy a decir, ¿se acuerdan en sistemas operativos que mirábamos esto? Y ahí van a decir, ah, cierto, profe, ya nos olvidamos. Van a ver. Pero listo. Entonces aquí ya llega la solicitud, el servidor interpreta qué recursos está solicitando, por qué método lo está solicitando y ahora él debe decir, listo, yo comprendí la solicitud, ahora voy a responder. Y resulta que la respuesta también tiene una estructura. ¿Listo? Entonces por acá vamos a mirar. Esta imagen me agradó también, voy a guardarla para que la revisemos un poco. Y vamos a mirar la estructura de la respuesta. Entonces ustedes dicen, profe, ¿no es lo mismo? ¿No se intercambiaría lo mismo? No se intercambiaría lo mismo porque en una estamos solicitando y en otra estamos respondiendo. Es como usted cuando va a comprar el pan. Usted va a solicitar pan, ¿cierto? Le dice, vecino, véndame 1000 de pan de dulce, del de 200, y el vecino la respuesta que le da es ya su bolsita de pan de dulce del de 200. Entonces usted le entrega el dinero, etc. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno. Listo. Miren, aquí están las dos imagencitas. Esta es la de la solicitud, ¿cierto? Acá vamos a mirar la de la respuesta. Hagámoslo de una vez antes de olvidar. Listo. Miren que aquí tenemos una estructura muy similar, ¿cierto? Algo que comparten los dos es los headers, ¿cierto? Pero tenemos en la parte inicial tenemos unos cambios fundamentales. También comparten la versión del protocolo, porque también él debe entender qué versión es la que está respondiendo. Entonces el primer parámetro es la versión del protocolo. Luego viene algo importantísimo que ustedes ya lo han visto, que no sé si le hayan puesto algo de atención, pero creo que sí. Eso nos ha pasado a todos, independientemente que estudiamos o no estudiemos ingeniería de sistemas, hay algo que nos ha pasado a todos y ya nos vamos a dar cuenta. Resulta que ahí hay un status code, que quiere decir que es el estado de la respuesta o el estado de resolver esa solicitud que hizo el cliente. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, miramos el código del estado que dice 200 y también miramos un mensaje del estado que dice OK. Ese mensaje puede ser modificado, ¿cierto? Sin embargo, el código es ya un estándar. Miremos por acá. Entonces, códigos de estado HTTP. Y vamos a ver por acá y por allá van a decir, uy, cierto, esto sí nos ha salido. Entonces, miren, los códigos de estado de respuesta HTTP se dividen en franjas. ¿Listo? Aquí había, por ejemplo, en este de aquí, miremos este de aquí primero. En este de aquí, miren que dice, los códigos que inician por 1, es decir, del 100, son respuestas informativas. Ahorita ya vamos a sentar un poquito estos conceptos que pueden estar ahorita como así, respuestas informativas. Los códigos 2 son peticiones correctas. Los códigos 3 son redirecciones, los códigos 4 son errores de cliente y los códigos 5 son errores de servidor. Entonces por allá de pronto, si yo cambio, por ejemplo, virtualísima, le pongo aquí. Virtualísima. Miren que me sale not found, ¿cierto? Y miren este numerito que me sale en la pestaña. 404, not found.
Ese es el código de respuesta a mi solicitud. Yo hice una solicitud por el verbo HTTP. Bueno, sí, por el verbo HTTP al, perdón, por el protocolo HTTP utilizando el método GET al host campus.denar.edu.co el recurso virtualísima. ¿Y el que me está respondiendo? No encontré ese recurso. El código de la respuesta es el 404 y el mensaje es not found. ¿Listo? Y miremos acá, que era lo que decía. Decía, los códigos del tipo 4 o 400 son errores de cliente. Y miremos acá, los códigos más comunes, ahorita los revisamos rápidamente y miren, dice 401, 402, 403, 404, not found. El servidor no pudo encontrar el contenido solicitado. Este código de respuesta es uno de los más famosos dada su alta ocurrencia en la web. En efecto, miren, que cuando nosotros buscamos una página que ya no existe, el código de error es el 404 porque no se encuentra el recurso que estamos solicitando. Pero ese no es el único. Hay otros que suceden por debajo que como todo funciona bien, para nosotros son transparentes. Yo creo que todos hemos visto el 404, ¿cierto? Más de lo que se imagina. Exactamente. A veces de la forma menos deseada se ha encontrado un 404. Pero también estos, por ejemplo, los 200, los 201, los 202, son muy famosos también, solo que no los visualizamos. Si yo, por ejemplo, aquí en el navegador, aquí solicité este de acá, ¿cierto? Hice una petición HTTP, hice una solicitud, llegó al servidor, el servidor me respondió y si yo miro por aquí, vamos por aquí a Network, en el navegador, lo que hice fue darle F12 para que me abra, esto creo que lo han usado ustedes, para que me muestre los diferentes elementos. Y aquí voy a Network, que es la red, ¿cierto? Refresco para que se me recargue y me almacene. Y aquí hago una trazabilidad, el navegador me permite hacer una trazabilidad de todo lo que está sucediendo en el intercambio con ese servidor. Y miren por aquí, busquémoslo. Bueno, por aquí me dice los códigos de estado HTTP. Esta es la petición que yo hice. Eh, bueno, esta ya es la solicitud, la respuesta. Entonces miren, cuando yo separo aquí en el navegador, estoy haciendo una separación y miro los headers, vienen con todo este encabezado. Entonces me dice, esta es mi solicitud, http diego.com.códigos, el método que utilicé fue el get, aquí ya estoy mirando el cuerpo de la solicitud en efecto, el resultado es 200, miren, el OK, porque la página se renderizó bien, la dirección remota es esta de aquí, la 206, esta es una IP pública por el puerto 443. Y por acá vienen las cabeceras. Hay muchas más cabeceras de las que miramos ahorita. Las esenciales son el, el host y el tipo de contenido o el tipo de cómo nos vamos a entender. Este que acá la mirábamos como el language. Eso, el asset language. ¿Listo? Pero miren que aquí tenemos otras cabeceras, miren, cabeceras de respuesta, dice cache control, connection, content length, content type, date, expires, el request headers, aquí está por ejemplo el asset language, inglés Estados Unidos, etc. Por acá tenemos un content type, también deberíamos tener. Bueno, en la respuesta tenemos el content type, que dice que lo que nos va a responder, miren aquí, es texto en HTML y con el encoding UTF-8. Y vamos a mirar la respuesta. Y miren que en la respuesta tenemos código HTML, texto HTML en UTF-8. Pues eso ya nosotros sabemos que es para hacer una base de caracteres. Por acá tenemos otro tipo de elementos pues que ahorita no son muy relevantes. ¿Listo? Entonces miren que esos códigos sí se utilizan. El 404 es el que más conocemos nosotros porque es el que se visualiza con mayor frecuencia. Los demás suelen estar presentes, pero no,
no es que los visualicemos, sino que como todo funciona bien, no nos damos cuenta de que esa respuesta está sucediendo. Ahora bien, los códigos tienen una funcionalidad. Entonces recuerden, la sección 200 es para informar que las peticiones se hicieron de forma correcta. Por ejemplo, el 200 dice, la solicitud ha tenido éxito. El significado de un éxito varía dependiendo del método HTTP. ¿Qué métodos habían? ¿Qué métodos teníamos? Así como los principales. El get, el post, ¿cómo Ajá. era? Muy bien, Sebastián. El get, el post, el put, el delete, ¿cierto? En este caso, bueno, aquí los han tenido en pantalla. En este caso, miren que para el get, el 200, ¿cómo? ¿Alguien estaba participando? ¿No? Bueno, miren que para el caso del get, el código 200 indica que el recurso se ha obtenido y se transmite en el cuerpo del mensaje. En el caso de una solicitud HIT, el 200 indica que los encabezados de la entidad están en el cuerpo del mensaje. En el put o en el post, el 200 indica que el recurso que describe el resultado de la acción se transmite en el cuerpo del mensaje, etc. En el 201 también es una respuesta de éxito, ¿cierto? Pero el 201 ya indica expresamente que se creó un recurso. Entonces la solicitud de creación ha tenido éxito y se ha creado un nuevo recurso como resultado de ello. Es típicamente la respuesta enviada después de una petición put o también de una petición post. También es común eso. El accepted, el 202 también pues tiene su especificación. 203 es que se logró el recurso, pero no se tiene autorización. El 204 no se encontró el contenido, pero también la solicitud se pudo resolver. A eso hace referencia a estos códigos. Son de éxito porque el servidor la pudo resolver, pero la resolvió entregando ningún contenido. Por ejemplo, si yo hago una consulta a matrículas y resulta que matrículas no tiene nada, la solicitud se pudo resolver. Me están pidiendo todas las matrículas y yo las resolví diciendo que no hay matrículas con el código 204, por ejemplo. Eso lo controla obviamente el servidor. Listo, la aplicación que haga las veces de servidor. Y miren que hay varios tipos de código. ¿Listo? Miremos por ejemplo en el 400. El 400 solito es bad request, es decir que, bueno, aquí está la descripción, ¿no? La respuesta significa que el servidor no pudo interpretar la solicitud dada en una sintaxis inválida. 401 que no tenemos autorización. 402 payment required. 403 este también se encuentra con frecuencia. Quiere decir que no tenemos los permisos necesarios. El 404 es el not found. El 405, bueno, y ahí tenemos una gran cantidad de códigos de respuesta. Allá llegamos con esta explicación de aquí. Entonces miren que aquí ya sabemos lo que significan esos códigos, ya sabemos que ya es un estándar de codificación de mensajes en el protocolo HTTP y en HTTPS. ¿Listo? Ahora el estatus, el mensaje del estado, ahí teníamos los mensajes básicos, pero sin embargo nosotros, o bueno, el desarrollador del servidor podría modificar esos mensajes. Por ejemplo, si estamos accediendo a una página que no existe, por ejemplo, para obtener un 404, el código 404, podríamos modificarle el mensaje diciéndole que lo sentimos, pero esta página no existe dentro de nuestro servidor, o esta página ha sido modificada, etc. Eso se puede modificar, el mensaje puede ser modificado. ¿Listo? Y en las cabeceras, miren que aquí, así como lo vimos nosotros en el navegador, las cabeceras de respuesta son mucho más extensas que las de solicitud. Usualmente, pues también puede que sea al contrario, porque en la solicitud podemos configurar muchas más cosas.
Pero miren que por ejemplo aquí en las cabeceras encontramos la fecha de respuesta, una marca de tiempo, ¿cierto? ¿Qué servidor me responde? Y por ahí tenemos Apache. Ojo ahí, Apache es un servidor de aplicaciones. Existen otros que vamos a hacer la instalación también. La última modificación, el tag, ese es como una llavecita. El tipo de unidad de medida de la respuesta, que en este caso es en bytes, el tamaño de la respuesta, dice 29.769, y el tipo de contenido con el cual respondemos, que es texto HTML. Pregunta, ¿esos 29.769 qué son? Daniela, Y no estaba pensando bien. ¿qué serían esos 29.769? Me Las líneas imagino de código. Por ahí, bueno, más o menos, pero no exactamente. Ahí los encabezados nos están diciendo todo. El tamaño de bytes del cuerpo. Es el tamaño del cuerpo. Pero ese tamaño, ¿en qué unidad de medida estaría? por eso. Bytes. Exactamente, en bytes. Ella le dijo que tampoco. ¿Cómo, Daniela? No, profe, no. No, profe. No, no. Bueno, exactamente. Como les decía, Adrián, no recuerdo bien, no mire bien si fue Adrián o Sebastián o entre ambos. Yo, Eh, yo. bueno, son 29.769 bytes. Miren que aquí nos da la unidad de medida de esta información, ¿cierto? Y en este caso, la página o la respuesta que se está dando aquí son, pesa 29.769 bytes que están en texto HTML. Miremos nuevamente acá, por ejemplo, si yo miro la respuesta de este de aquí, vamos a mirar, bueno, tengo que refrescar para iniciar el trazo aquí. Miren, además, aquí me aparece un conjunto de estados, ¿cierto? 200, 200, 200, por aquí hay un fail, 200, etcétera. Si yo miro acá, cualquiera de ellas, quiero mirar, por ejemplo, esta primera. Bueno, aquí yo tengo, miren que tengo muchas más cabeceras y por aquí debería estar la respuesta. Miren, aquí tengo la respuesta y la respuesta está el código HTML normalito, como está almacenado en el servidor. Listo, pero pues como lo estoy haciendo a través de un navegador, la petición la estoy haciendo a través de un navegador, se mira la respuesta pues ya acá en una página web renderizada. Sin embargo, lo que me está respondiendo esa solicitud es esto de aquí me está respondiendo. Luego podemos hacer una prueba desde Linux, y como haríamos la consulta en consola o también en Windows, al hacer una consulta get en consola, él nos va a responder con HTML y vamos a poder mirar el HTML de la respuesta en nuestra consola. ¿Listo? Ahora hacemos esa prueba. Porque esa es la respuesta. Ya cuando hacemos la solicitud desde un navegador, ya el navegador interpreta este código HTML, genera por allá un DOM y ya lo representa en la pantalla. ¿Listo? Entonces miren, tenemos dos partes fundamentales. Ahora sí, habíamos llegado hasta la solicitud. Ahora el servidor mira si puede responder esa solicitud y arma la respuesta dependiendo de lo que haya encontrado, si pudo hacerla, si no pudo hacerla. Coloca el código del resultado, el mensaje del resultado, el cuerpo, etcétera. Y envía la respuesta. Y llega hasta mi cliente. Hay dos cosas que son comunes en ambas. Listo, que aquí habíamos visto, pues aquí en la imagencita, ¿cierto? Aquí estaba los encabezados, algunas cosas adicionales, ¿cierto? Acá también los encabezados y algunas cosas adicionales. Pero resulta que nosotros tenemos un elemento adicional que es el cuerpo de la solicitud, que es en donde viajan usualmente los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Por eso mirábamos acá que nos decía que era en donde viajaban o que los datos estaban en el cuerpo, ¿cierto? En el código de error, miramos por acá, nos decía que el código, en el 200 por ejemplo, nos decía el significado, bueno, aquí está, y se transmiten en el cuerpo del mensaje, porque las solicitudes y las peticiones, eso es común en ambas, las solicitudes y las respuestas tienen un body, un cuerpo de la respuesta. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros miramos, por ejemplo, aquí en el navegador. Miramos, por ejemplo, para esta solicitud, es lo que llega aquí, es lo que miramos aquí en response. Que también por acá, bueno, en los headers, no, aquí en response. Este sería el cuerpo de la respuesta. ¿Listo? Que lo encontramos ya dentro de la solicitud o dentro de la respuesta. En la solicitud también, cuando se envían datos, por ejemplo por el verbo HTTP post, también hay un cuerpo en el cual viajan los datos. ¿Okay? Esos pues ya se armarían dependiendo de la operación. Así funcionan, muchachos, los servidores web, de aplicaciones web. Reciben solicitudes y envían respuestas. Las configuran y envían las respuestas. Ahora bien, bueno, ese es el intercambio de datos a través del protocolo HTTP. El trabajo del del servidor web es el de establecer y el de ordenar los recursos que se están ofertando a través de ese servidor. Por ejemplo, nosotros cuando accedemos a www.denar.edu.co podemos acceder a un sinfín de aplicaciones. Supongamos que nosotros accedemos, miren, si accedemos a sapiens.denar.edu.co, estamos accediendo a esta aplicación. Si accedemos a udenar.edu.co, estamos accediendo a otra aplicación. Si accedemos a udenar.edu.co/algo, estamos accediendo a otra aplicación, que pueden ser diferentes servidores o también pueden ser el mismo servidor con diferentes aplicaciones. ¿Listo? Pero de eso, ese es el trabajo, o uno de los trabajos del servidor web. Supongamos que aquí voy a agregar el servidor, este de Twitter lo voy a cambiar. Voy a decir que este es jorge.com. Y resulta que yo en jorge.com tengo almacenadas varias aplicaciones. Miremos a ver. Tenemos un icono de aplicación. Este. Supongamos que este es. Entonces tengo mi aplicación, esta que se va a llamar mi aplicación cursos, mi aplicación productos, supongamos, productos, y otra aplicación. Digamos que esa es la aplicación, no sé, tutoriales, digamos. Tutoriales. Listo. Tengo tres aplicaciones que van a estar almacenadas en mi mismo servidor. En este servidor de aquí yo tengo estas tres aplicaciones almacenadas. Y ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que un cliente va a consultar al servidor www.jorge.com. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando el cliente dice yo necesito consultar cursos? Cursos está dentro del servidor jorge.com. Este cliente solicita cursos, ¿cierto? Hace la solicitud de ese recurso. Vamos por aquí. Hace la solicitud de ese recurso. Y ahora sí llega aquí al servidor. Y el servidor dice, me están solicitando cursos, es una aplicación que está dentro de mi servidor. Entonces él es el encargado de decir dónde está la aplicación cursos, qué elementos son los que va a enviar cuando se haga esa solicitud y arma la respuesta, pero administrando las aplicaciones. Él no va a responder con productos, no va a responder con tutoriales, no va a responder con un elemento diferente al que se solicita. La solicitud llega hasta el servidor interpreta esa solicitud y sabe
que debe responder con esta aplicación de aquí. ¿Listo? Y él ya arma la respuesta y responde expresamente con esa aplicación de ahí. Entonces ya arma la respuesta y la envía al solicitante. ¿Por qué? Porque él administra todas estas aplicaciones. Él sabe dónde está esta aplicación, dónde está esta aplicación, dónde está esta aplicación. Sabe qué métodos existen, etc. ¿Hay preguntas hasta ahí? Listo, muy bien. En este servidor también nosotros podemos configurar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, podemos decirle que cuando me hagan una solicitud a mi servidor por un puerto específico, por un puerto, digamos, no por el 80, que es el puerto usual para el servidor de aplicaciones web, sino que me soliciten mi dirección IP por el puerto 90, que me responda con una aplicación en específico, que yo no tenga que escribir, por ejemplo, ahí, para armar esta solicitud, nosotros deberíamos decirle, ¿cierto? El host es www.jorge.com y el path probablemente sea cursos, ¿cierto? En ese orden de ideas, por acá la solicitud o la URL que nosotros consultaríamos sería algo como esto. Sería algo como www.jorge.com/cursos. Algo así podría ser la URL. ¿Listo? En donde cuando hagamos la solicitud se va a decir el host es este y el path del recurso es este de aquí. Pero yo también puedo decirle en mi servidor web, puedo configurar elementos para que yo simplemente diga www.jorge.com 2.90, por ejemplo. Ahí estoy accediendo al host jorge.com, pero estoy accediendo por un puerto diferente. Y yo puedo configurar para que mi servidor Apache, cuando reciba esa solicitud, me responda con este de aquí, este curso. ¿Listo? Son formas de configurar nuestros servicios. Eso lo podemos hacer mediante el servidor de aplicaciones. Y existen una gran cantidad de elementos adicionales en nuestro servidor de aplicaciones que vamos a poderlos hacer. ¿Listo? Bueno, hay algo que también debemos tener en cuenta, que les va a ser útil a ustedes cuando lleguen al desarrollo web, y es que siempre que se hace una solicitud a un servicio, el servicio, cuando es una solicitud normal por GET de un recurso en específico, lo primero que se busca es un archivito denominado index. Ese index es el primer elemento con el cual responde una aplicación. ¿Listo? Si no está el index, y ahora vamos a hacer una prueba, si no está ese recurso index, ese elemento va a mostrar el contenido probablemente de la carpeta del recurso que se está solicitando. Es decir, si yo solicito cursos, ¿cierto? Slash cursos, y aquí no hay un archivo index, me va a mostrar el contenido de esta carpeta cursos. Si yo solicito cursos y aquí hay un archivo index, así solicite el mismo path, él ya va a interpretar que el archivo index es el que debe dar respuesta. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en un momentico y lo vamos a probar. ¿Hay preguntas, muchachos? ¿No? Bueno, listo. Entonces aquí ya comprendimos el funcionamiento básico de los servidores de aplicación. Vamos ahora a instalar nuestros servidores de aplicación. Para ello, pues nosotros vamos a hacer la instalación en dos entornos. Yo voy a apagar por aquí esta máquina virtual para que no me consuma mucho recursos las dos máquinas virtuales encendidas. Y voy a encender mi máquina virtual de Windows. Voy a guardar esta antes de olvidar. Listo. Bueno, esto ya lo voy a cerrar.
Bueno, quería que miremos una imagencita adicional que apareció por acá, que me pareció muy bueno. Aquí se hace el tratamiento de los datos, ¿cierto? Aquí se simula cómo es el comportamiento de una solicitud HTTP. Entonces el cliente lanza el request, que es solicitud en español, HTTP al servidor a través del www o del Internet, ¿cierto? Que es el World Wide Web. Aquí el servidor recibe la solicitud, resuelve esa solicitud y envía una respuesta al cliente. Miren que y puede ser de forma cíclica. Yo sigo haciendo intercambio de información con esa página web o con ese recurso web y sigo trabajando de la misma manera. ¿Listo? Ya lo descargamos. Listo. Ahora bien, ya tenemos pues esto de aquí. Yo les voy a enviar, les voy a cargar por allá en el servidor. Vamos a iniciar el Windows Server. Yo en el curso les voy a compartir un videito, un enlace a un video que está en YouTube, en el cual se explica muy bien cómo es ese trabajo y cómo interactúa un servidor web. ¿Listo? Ahí se los expliqué en grosso modo, ¿cierto? Porque es lo que necesitamos nosotros ahorita, pero ya cuando ustedes miren la parte de desarrollo web, ya van a necesitar comprender un poquito mejor cómo es que se arma toda esa petición, cómo es que se arma la respuesta. Por allá van a mirar ustedes un concepto que es el DOM, que sería el objeto que se renderiza, etcétera. Listo, yo en la plataforma ya les comparto ese enlace. Por ahorita vamos a iniciar sesión en nuestro servidor Windows, en el cual ya teníamos instalado nuestro servicio de HCP. Listo, ahí ya estamos iniciando. Esperemos que se abra el administrador de servidor, el asistente de administración, para mirar qué errores nos presenta. Listo, ahí está cargando. Esperemos que cargue completo. Muy bien. Ahí ya cargó por completo nuestro servidor. Miren que ya en nuestro administrador de servidor ya no aparece esa barrita de cargando. Por acá miramos los típicos errores que son de los servicios que no tienen inicio automático y el servidor de HCP que ya teníamos. Ojo, que tenemos ahí el servidor local. Configurar TCP ya lo configuramos, ¿no? ¿Cómo? Lo del para acceder a la red, o sea, para que podamos el servidor. Perdóname, Giancarlo, no te escuché. Creo que te alcancé a escuchar que si lo del DHCP ya lo habíamos configurado en Windows. Sí, ya hicimos la configuración, ya creamos una subred y todo. Y en Ubuntu, en la última clase, ya en los minutos finales, salió un error, ¿cierto? Cuando yo reinicié el servicio, por allá miramos que el servidor no estaba ejecutándose, y el error, pues al inicio de la clase les comenté a los compañeros que había sido en la parte de la configuración de la subred, que estábamos ofertando una subred de un nombre diferente a la que teníamos configurada en nuestra IP estática. ¿Listo, Giancarlo? De igual manera, si tienes alguna duda, pues me puedes comentar.
Bueno, les decía entonces que aquí nosotros tenemos nuestro servidor local, tenemos 4 opciones aquí, ¿cierto? 4 opciones en total. Ahorita vamos a hacer la instalación de un servidor web específico de Microsoft. Este servidor web que vamos a instalar es un servidor web que es destinado a la publicación de aplicaciones web desarrolladas en tecnologías Microsoft, que no le impide desplegar o publicar otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, eh, podemos desplegar aplicaciones hechas en PHP, podemos desplegar aplicaciones hechas, no sé, en Angular, etcétera. Pero su funcionalidad principal es desplegar aplicaciones hechas en tecnologías.net, por ejemplo en ASP.NET, en MVC, en diferentes tecnologías, en diferentes elementos soportados por el framework.NET. Y ese servidor es conocido como el servidor IIS o Internet Information Service. IIS pues son las siglas, ¿no? La I de Internet, la I de Information y la S de Service. ¿Listo? Recuerden cómo nosotros hicimos la instalación del servidor de HTTP, que nos fuimos por acá por roles y características. Y resulta que vamos a hacer nuevamente la instalación de un rol y características para nuestro servidor, que en este caso va a ser el servidor de aplicaciones Internet Information Service. ¿Listo? Para ello, así como lo habíamos hecho con el DHCP, vamos a hacerlo con el nuevo servidor. Miren, nos pregunta lo mismo. Siguiente. El tipo de instalación, ahí ya basado en características y roles. El servidor en el cual lo vamos a instalar, el mismo, el único que tenemos. Y ahora sí, aquí ya nos dice cuáles son los roles que vamos a adicionar. Y por aquí vamos a buscar el servidor Internet Information Service. Miren que aquí está IIS, servidor web, dice. Al seleccionar el servidor web, al igual que nos ocurrió con el DHCP, nos dice que nosotros podemos hacer la instalación de un agente administrador o de una aplicación que nos va a servir para administrar ese servicio, que si queremos incluirla. Sí, la vamos a incluir esa característica para que nos agregue ese administrador gráfico y ya tendríamos incluido o listo para incluir nuestro servidor de aplicaciones Internet Information Services o IIS, que es un servidor web como lo observamos ahí. Hacemos clic en siguiente y ojo aquí hay algo importante. Resulta que, como les comentaba, este servidor tiene la capacidad de desplegar aplicaciones basadas en el framework.NET. Y el framework.NET tiene diferentes versiones, por lo tanto las aplicaciones construidas en ese framework pueden hacer uso de unas versiones del mismo. ¿Listo? Y cuando necesitamos, por ejemplo, desplegar una aplicación con el framework, construida con el framework en su versión 3.5, por ejemplo, en el servidor podríamos o deberíamos tener mejor instalada esa versión del framework, porque si no, no tendríamos forma de interpretar lo que está haciendo esa aplicación. Para nosotros es necesario, digámoslo así, es necesario tener combustible para poder recargar de combustible a un vehículo. Y si el vehículo es de combustible diésel, pues nosotros deberíamos tener combustible diésel. Si el vehículo es de combustible a gasolina, deberíamos tener combustible gasolina. Si es a gas, pues lo mismo, etc. Entonces, si la aplicación está trabajando con el framework 3.5, deberíamos tener el framework 3.5 soportado. Y eso es lo que nos está solicitando aquí en las características. Nosotros aquí tenemos una gran cantidad de características por adicionar. Y miren que por ejemplo aquí están las versiones del framework, la 3.5, la 4.7 y existen otras características. ¿Y qué pasa? Existen dos enfoques. El enfoque por demanda y por suficiencia, es decir, que yo instalo el framework 3.5 cuando necesito instalar o cuando necesito publicar una aplicación que usa el framework 3.5, si no, no, porque estoy utilizando un recurso o tengo almacenados recursos que no los estoy utilizando. Si usted solamente va a tanquear
vehículos con a gasolina, pues de qué le sirve tener un depósito de diésel lleno si no lo va a estar utilizando, ¿cierto? Ese sería por demanda. Cuando yo lo necesite, entonces ahí sí ya. Si ya dicen, no, también vamos a tanquear vehículos con combustible diésel, ahí ya pienso en adquirir el depósito para combustible diésel. Si no, no, me mantengo quietico con mi depósito de gasolina. Cuando yo necesito publicar una aplicación con el firmware 3.5, ahí lo agrego. Si no, no. No utilizo recursos sin necesidad. Ahora por suficiencia es yo tengo dos depósitos, el depósito de diésel y el depósito de gasolina. ¿Por qué razón? Porque de pronto llegue alguien a solicitarme combustible diésel, yo voy a tener. Y si de pronto llega alguien a solicitarme combustible de gasolina, yo voy a tener disponible. No voy a ponerme en afanes de búsqueda de ese tipo de recursos. ¿Listo? Es recomendable, por ejemplo, con IIS al menos hacer la instalación en mayor medida de ese tipo de recursos. Porque muchas veces nosotros publicamos y nos olvidamos que no tenemos incluido o no hacemos esa verificación de la tecnología que se está utilizando. Y por allá nos salen errores y a veces los errores de Windows, creo que para todos ya es una experiencia vivida, no son muy claros, no son muy dicientes. Me acuerdo que había una imagen que decía el solucionador de problemas o hubo un error al solucionar el problema con el solucionador de problemas, algo así decía. Eso es muy típico acá. ¿Listo? Entonces, a veces suele ser más recomendable tener una instalación por suficiencia que por demanda. ¿Listo? Aunque eso ya depende pues del modelo de negocio que se esté gestionando. ¿Listo? Aquí yo voy a dejar simplemente el 4.7 para que no me ponga mucho tiempo en la descarga. Y listo. Ahí nos da una descripción de los roles que vamos a agregar. Miren que vamos a integrar IIS 10.0. Y listo. Vamos al siguiente. Nos da una ventana para que podamos agregar roles adicionales. En este caso no vamos a agregar roles adicionales. Por ahí miren que tenemos algo que ya vamos a trabajar más adelantico, que es el servidor FTP. Miren por ahí, en este caso no lo vamos a seleccionar, vamos a dejarlo ahí quietico. Y ahora sí nos muestra el resumen de confirmación y le decimos instalar. Y ahí va a iniciar el proceso de instalación de nuestro servidor de aplicaciones Internet Information Service. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Bueno, muchachos, hagamos algo. Mientras termina esta instalación, vamos a tomar el receso pues, de las clases, ¿listo? Vamos a hacer un pequeño receso, voy a echarle un ojito al documento que nos acaba de compartir Daniel al grupo, que creo que tiene que ver algo con la evaluación. ¿Listo? Entonces tomémonos unos 10 minuticos, volvemos a las 10:45 para continuar con esta instalación y con la verificación, y también hoy alcanzamos a hacer la instalación del servidor web en Ubuntu. ¿Estamos? Muchachos, Y profe, listo. Listo, entonces aprovecho aquí para cortar el video y volvemos en 10 minutos. bueno.